Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. Conocerles... ¿Tarea fácil o difícil? ¿Tarea fácil o difícil? Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. Producciones Universo 94.9 presenta Vida con Ciencia, programa donde conocemos a fondo las aventuras, ilusiones y sueños de hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida a la ciencia y que trabajan en la Universidad de Colima. Hoy contamos con la presentación estelar de Brani Ibarra Junquera, doctor en ciencias. Para ti, ¿quién es Brani Ibarra Junquera? Bueno, creo que soy un científico que me encanta lo que hago. Mi pasión son los bioreactores ahora, aunque he hecho toda clase de cosas en la vida. Y creo que me definiría como una persona apasionada de mi trabajo. Nada más me hablaste de la persona que se dedica a, pero en lo personal o en lo emocional, en lo sentimental, ¿cómo eres? Bueno, creo que soy sentimental. Me disfruto mucho pasar tiempo con mis hijos y con mi esposa. Me gustan los videojuegos, ver deportes por televisión, fútbol americano, en fin, todas estas cosas me encantan. Les doy la más cordial bienvenida a Vida con Ciencia, donde hoy vamos a platicar con el doctor Brani Ibarra Junquera, quien, como ya escuchamos, es una persona con gustos y actividades muy comunes. Lo único que lo hace diferente es su profesión, pues es científico. ¿De dónde crees que habrá surgido el mito de que los científicos deben de ser seres aislados de la sociedad, que no les gusta el deporte, que casi no conviven con la gente, que se la pasan encerrados en laboratorios? Yo creo que los científicos son un extracto de la sociedad y entonces por lo tanto hay las mismas características que hay en la sociedad. O sea, va a haber gente que en efecto sea así, de personalidad retraída, y otros que sean chicharracheros y les encanta. O sea, realmente va a tener la misma distribución que hay, yo creo, que en la población donde los tomas. Entonces, yo en general, las personas que conozco son comunes y corrientes, les encanta platicar. Tengo amigos científicos con los que nos juntamos a ir a un bar a tomar una cerveza y así, pues cosas comunes y corrientes, no hay nada especial. Es un trabajo. Claro, es un trabajo como cualquier otro, pero dejen que les dé un dato. En México, solo el 13% de la población se dedica a la ciencia, es decir, hay un científico por cada 1,000 personas económicamente activas en el país. ¿Escucharon bien? Un científico por cada 1,000 personas. Esto de acuerdo con datos del INEGI y del CONACYT. Así que es un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, son muy pocos los que se dedican a esa labor. Y vaya que se necesita esfuerzo, dedicación y pasión, así como nos lo han contado todos los que han pasado por estos micrófonos. Ahora continuemos con la vida de Brani Ibarra, quien es originario de la Ciudad de México, pero al terminar la secundaria, sus papás lo llevaron a Michoacán. ¿Cómo fue tu vida en la Ciudad de México? Bueno, de niño viví en el norte de la ciudad, donde tenía la fortuna de tener un parque muy grande cerca, y entonces me encantaba ir ahí y juntaba bichos y toda clase de cosas, víboras, atrapaba víboras ahí. Había víboras que no eran venenosas, eran así de agua. ¿En qué parque? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este parque, era por San Jerónimo. De hecho no era un parque realmente abierto al público, se me hace que era un área protegida.
Entonces nosotros entrábamos ahí y pues no había una infraestructura de parque, sino que simplemente estaba natural esa pequeña región. Y entonces levantabas una piedra y había una víbora. Y pues era padrísimo, realmente. Ya desde ahí traías algo de científico entonces, ¿no? Sí, tal vez, al menos de curioso, eso sí. ¿Alguna travesura que recuerdes de esa época? Bueno, una que tengo muy grabada es que una vez pues me las atrapaba y las llevaba a mi casa y las cuidaba, pero agarré una víbora pequeña muy linda y la eché en la bolsa de mi camisa y entonces me fui después en la noche llegué a cama a mi mamá, estuve viendo tele, me dio sueño, me quité la camisa y me fui. Y de repente escuché un grito, ¡Brane! Y en ese momento evoqué en mi mente la víbora. Y sí, en efecto, la víbora se había salido de mi camisa y estaba en la cama de mi mamá. Y bueno, ya no tenía opción de decirle, ¿cómo habrá llegado ahí? O sea, ya tenía la fama, así que ya sabían de dónde venía. Así es. Brani Ibarra Junquera es el menor de 3 hijos. Sus padres fueron investigadores en el Instituto Politécnico Nacional, su madre en el área de neurofisiología y su padre en administración y ecología humana. Como todo hijo menor, debe de haber sido el consentido de la familia. Pero ¿cómo fue su historia de estudiante? Creo que fue un estudiante promedio, no fui muy destacado. Creo que tal vez en la prepa donde me dediqué más. Después en la universidad no lo fui tanto porque tenía muchas distracciones que me encantaban. Ya hablaremos de ese punto. Ahí no eras muy destacado, pero tenías tus materias favoritas en la primaria, secundaria. Sí. Creo que matemáticas siempre fue un área que me gustó. ¿En algún momento en esa etapa de tu vida de primaria y secundaria dijiste, yo quiero ser científico? ¿Te pasó por la cabeza? No, creo que nunca me pasó por la mente. ¿A esa edad qué es lo que tú querías ser? Bueno, o a lo mejor tal vez científico, pero yo quería inventar cosas, o sea, más bien, creo que eran más fantasías así de máquinas y de cosas, o de aventurero, o de explorador, pero más no evocaba en mi mente lo que hacía un científico, porque digo, mis padres eran científicos, me quedaba claro lo que era un científico, y como que eso no me parecía tan divertido, o sea, yo evocaba otro más manual, tal vez menos intelectual de lo que me quería dedicar. ¿Por qué fue eso que querías inventar? ¿De dónde crees que haya surgido esa idea? Híjole, no sé. Yo creo que lo que hicieron mis padres fue ponerme todas las cosas al alcance. Por ejemplo, incluso mi madre tenía un cuarto de lavado que vació para que yo pusiera mis mesas y mis cosas y entonces, o sea, me ponían todas las cosas al alcance. Tal vez no me influenciaron en ese aspecto de llevarme o de inducirme hacia el aspecto científico como tal, sino más bien me ponían cosas que me dieran curiosidad a mi alcance, ¿no? Ahora como papá lo veo, ¿no? Que creo que fue una táctica. Muy bien, te tenían ahí para que tú experimentaras ahí. ¿Y hacías algo en ese cuarto especial? ¿Inventaste algo finalmente? No, o sea, cosas divertidas que hice fue que una vez atrapé renacuajos y les puse tierra, agua y todo, y los vi crecer hasta convertirse en ranas, y la verdad estuvo bastante padre. Después se fueron a Michoacán. ¿Cómo fue? Sí, mi hermano, como era mucho mayor, él había migrado a Michoacán y entonces mis padres estaban por jubilarse en ese tiempo del Politécnico y entonces decidimos irnos a Michoacán. Papá compró un rancho y tuvimos una vida muy agradable también ahí ese aspecto biológico que me atraía en la vida, pues tuvo un lugar perfecto para estar allá. ¿Cómo fue ese cambio? ¿A ti no te afectó? ¿Tú dijiste, está bien, yo...? Sí, la verdad no me afectó gran cosa. De hecho, yo sentí que tenía mucho más libertad que en la Ciudad de México, ¿no? Podía ir a donde yo quería, salir, entonces en ese aspecto fue muy positivo para mí. Como en todos los casos, les pedimos a nuestros invitados que nos escriban en una hoja los aspectos de su vida que quieran destacar, para profundizar en ello durante la charla. Así lo hizo Brani Ibarra,
y en su texto nos escribió que además de las serpientes, también le encantaban las computadoras. ¿Pero por qué ese gusto? Cuando estaba niño, una computadora era prácticamente solo un teclado. Había una computadora que se llamaba una Commodore 64 que recibí en un cumpleaños, me parece, cuando iba por ahí, tercero o cuarto de primaria. Y la computadora era un teclado que el teclado lo conectabas a la televisión y ese era tu monitor. Y programabas en BASIC y había que hacer, 200 líneas de código para que sonara como un trenecito, ¿no? Y bueno, eso me parecía muy entretenido estar ahí. Y entonces fui estando muy cercano a la evolución de las computadoras porque pues mis padres nos proveían así cuando iban saliendo nuevas cosas y no sé qué. Entonces pues eso fue muy padre porque programé desde que estaba yo muy chiquito. Entonces, puros cosas de juego, obviamente, ¿no? En la preparatoria vivimos cerca de Sinapecuaro, que es donde compré un par rancho, y ya después yo sí me mudé a Morelia. ¿Tú solo? Sí, bueno, estaba una tía en Morelia y estuve con mi tía y luego estuve solo un tiempo y luego estuve yendo y viniendo a San Bernardo, que se llamaba el lugar. ¿Desde la preparatoria? Sí, desde la prepa. Uh-huh. Qué bien. ¿Cómo fue ahí esa etapa de tu vida? Si ya no estaban tus papás ahí tan cerquita de ti, ¿cómo te destrampaste o cómo fue la etapa de la prepa? Siempre fui fiestero y me encantaban los cuates y en la prepa y en la universidad me encantaba jugar básquetbol y entonces ahí perdíamos mucho el tiempo porque dedicábamos horas y horas y horas y horas a estar jugando y entrenábamos y toda la cosa. Entonces bueno, eso me parecía padrísimo, sí. Pero la escuela también tenías que estar atento a la escuela. Sí. De hecho, lo que hacía era que le dedicaba el tiempo necesario para no meterme en problemas con mis padres. Y sabía que si yo mantenía calificaciones aceptables, no iba a tener problemas, entonces dedicaba ese tiempo mínimo necesario y el resto era toda clase de actividades. Sí. No, supiste manejar muy bien la situación entonces. Sí. Que no te estén escuchando tus hijos, porque entonces... Espero que no lo escuchen. Muy bien. El esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia son las ideas. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico, patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Frase dicha por Marie Curie, física, matemática y química polaca, quien recibió 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Qué bien que continúan con nosotros en este segundo bloque de Vida con Ciencia, donde hoy estamos charlando con Brani Ibarra Junquera, un científico muy joven y sociable, que fue como cualquier otro niño mexicano, travieso y curioso. En el primer bloque nos contó que le encantaban las serpientes y las computadoras, que le gustaba mucho salir con los amigos a jugar básquetbol, que es originario de la Ciudad de México, pero se lo llevaron a vivir a Michoacán al terminar la secundaria. Y para los que quieran felicitarlo el día de su cumpleaños, les contaré que nació el 12 de marzo de 1976. Esa es mi entrada, así que aquí estoy de vuelta con la sección de efemérides, para que todos estemos enterados de qué sucedió, quién nació o quién murió el día en que nacieron los invitados a nuestro programa. Así que, por favor, amigo operador, música de efemérides.
Para comenzar, les platico que un 12 de marzo, varios siglos atrás, en 1354, el gobernante Pedro IV de Aragón fundó la Universidad Sertoriana de Huesca, precisamente en Aragón, España. En este recinto educativo se podían aprender las disciplinas del derecho, la medicina y la filosofía. También, un 12 de marzo, pero de 1930, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal, en la India, donde el líder pacifista y su séquito recorren 321 kilómetros hacia el mar, para desafiar el monopolio que el Imperio Británico realizaba sobre la sal. Un 12 de marzo, pero de 1947, se proclama la Doctrina Truman, para erradicar el comunismo en Estados Unidos. Otro 12 de marzo, esta vez de 1989, Tim Berners-Lee redactó el primer borrador que definió la web y el hipertexto, propuesta que sentó las bases de la red global de conocimiento colectivo. El 12 de marzo de 1993, Corea del Norte anuncia que se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y rechaza permitir que inspectores entren en sus instalaciones nucleares. Hablando de científicos famosos, les cuento que el 12 de marzo de 1824 nace Gustav Kirchhoff, físico alemán cuyas principales contribuciones científicas estuvieron en el campo de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopía y la emisión de radiación de cuerpo negro. Otro 12 de marzo, pero de 1835, nace Simon Newcomb, astrónomo norteamericano, quien desde los 23 años comenzó a publicar obras sobre sus observaciones del cosmos. Simon es famoso por descubrir Phobos y Deimos, los dos satélites de Marte. También, un 12 de marzo ahora de 1838, nace William Henry Perkin, químico británico conocido por el desarrollo de los primeros tintes sintéticos y pionero de la industria química. Siguiendo con los nacimientos de científicos famosos, les comento que el 12 de marzo de 1863 nace Vladimir Vernadsky, minerólogo y geoquímico ruso, que contribuyó a la fundación de varias disciplinas modernas, especialmente la geoquímica, y cuyas ideas sobre la atmósfera fueron una contribución fundamental al cosmismo ruso. En 1925, también un 12 de marzo, nació Leo Esaki, físico japonés, premio Nobel de Física en 1973 por el descubrimiento del efecto túnel del electrón. En acontecimientos científicos, el 12 de marzo de 1871, el astrónomo Carl Theodor Robert Luther descubre Amaltea, el quinto satélite de Júpiter. Y en el siglo XX, el 12 de marzo de 1991, fallece Ragnar Granit, científico finés. Premio Nobel de Medicina en 1967, sus investigaciones fueron en el campo de la visión y principios de psicofísica principalmente. Y para concluir en acontecimientos históricos de nuestro país, les comento que un 12 de marzo de 1812 nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó contra los invasores estadounidenses y franceses. Fue presidente de México entre 1855 y 1858. Asimismo, un 12 de marzo de 1858, después de la batalla de Salamanca, Anastasio Parodi y Leandro Valle entregan la plaza a los conservadores. Y el 12 de marzo de 1865 expide el gobierno de Maximiliano una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la iglesia pasen a la jurisdicción civil. Hasta la próxima. Como siempre, muy interesantes los datos que nos traes para enriquecer este programa y para incrementar nuestra cultura. Muchas gracias, Einar. Ahora continuemos escuchando al doctor Brani Ibarra Junquera. Brani, yo nunca había escuchado ese nombre. El nombre de Brani proviene de la lengua purépecha y significa valiente, aunque también existe una pequeña ciudad con el nombre de Brani, ubicada en Rumania, al noreste del país. Ah, Celina, muchas gracias por tu oportuna intervención y por esta información tan interesante. Muy bien, ahora sí continuemos. ¿Cuándo fue que descubriste la ciencia? Bueno, yo creo que fue un poco tardío, fue cuando terminé la licenciatura y que fui a trabajar a la industria. Me tocó estar desde el laboratorio, bueno, es una industria que hacía playeras. Y yo estaba en el área de teñido, entonces me tocó estar en el laboratorio desde que hacíamos la formulación del tinte hasta que la llevamos a unas máquinas enormes donde teníamos varias toneladas de tela. Y fue ahí donde realmente me di cuenta de lo
lo mucho que faltaba desarrollar en tecnología. O sea, había muchas cosas que aunque teníamos maquinaria y sistemas automáticos, había cosas que eran todavía muy manuales y entonces, o sea, ahí me empecé a interesar por realmente el mundo del control automático y al grado de que dije, no, yo quiero hacer eso. Pero entonces, si fue hasta casi al final de la licenciatura, en la preparatoria, ¿qué pensabas que quería hacer? Bueno, ahí tuve una experiencia interesante porque yo quería ser veterinario. Y entonces a mi papá se le ocurrió un verano que me fuera yo a trabajar con un veterinario y que me diera cuenta si era eso lo que quería hacer. Y entonces, bueno, el veterinario, no sé si a propósito, pero me puso las cosas más extremas, que había que hacer, atender una vaca que estaba pariendo en medio de una lluvia, bueno, hicimos toda clase de cosas. Y cuando terminó el verano dije, no quiero ser veterinario. Oye, está bien, esa es una táctica del papá, ¿eh? Sí. Y realmente me gustaba la ingeniería bioquímica por el hecho de que combinaba un poco las dos áreas que me gustaban, que era un poco más las matemáticas y la biología. Aparte del área de alimentos siempre me pareció interesante, pero no tanto desde el punto de vista de cocina, sino realmente de la industrialización de los alimentos. ¿Pero cómo fue que descubriste la ingeniería química? Bioquímica, bueno, o sea, mi padre era ingeniero bioquímico, aunque él no se dedicó a esa área, tenía amigos que sí se dedicaban a esa área, entonces entendía lo que hacía un ingeniero bioquímico y luego resulta que en Morelia estaba la carrera de ingeniería bioquímica y me pareció interesante cuando leí lo que ellos visualizaban que era un ingeniero bioquímico y las materias que ofertaban. Me pareció muy padre, me gustó más que ingeniería química que ofertaba la Michoacana, la Universidad Michoacana. Y bueno, decidí irme al Tecnológico de Morelia a hacer la licenciatura. Cuando empezaste a estudiar la licenciatura, esta ingeniería en bioquímica, ¿cuál era tu idea que te ibas a dedicar? O sea, ¿tú viste el perfil del egresado y dijiste, me interesa? Porque dices que hasta el final de la carrera fue cuando quisiste ya de enfocarte hacia la ciencia. ¿Cuál era tu idea entonces antes? Lo que pasa es que yo creo que los tecnológicos te dan una vocación muy hacia la industria, ¿no? En todas las materias que dan, entonces como que yo sí me compré esa idea de salir y dedicarme a alguna industria, entonces yo me visualizaba trabajando en alguna industria de transformación, pero también no estaba yo, o sea, no me quedaba claro lo repetitivo que iba a ser ese asunto, ¿no? Cuando llegué a la industria y pues en los primeros 2 meses fueron bien padres y después se volvió muy tedioso porque era hacer lo mismo todos los días. O sea, me quedaba claro que del área que quería yo estudiar, ¿no? Y en esa época me casé y entonces... ¿Terminando la licenciatura? Sí, un poco después de la licenciatura, cuando estaba yo trabajando en la industria. ¿Se conocieron entonces en la licenciatura? Y creo que Pilar también mi esposa tenía también ese interés por la ciencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar un posgrado, o sea, era más una aventura que a lo mejor que realmente una conciencia muy clara de que queríamos ser científicos, ¿no? Pero creo que fue lo mejor que hicimos, ¿no? Estuvo padrísimo. Un matrimonio muy joven además y muy talentosos los dos, porque Pilar Minacata ya ha estado en este programa también precisamente porque es una científica destacada de la Universidad de Colima. Muy bien, continuamos entonces. ¿A dónde te fuiste a estudiar y qué posgrado fue el que hiciste? Nos fuimos a San Luis Potosí y estudié ahí la maestría en Ingeniería Química en el área de control automático. Entonces, pues básicamente ya me embebí totalmente en el área de las matemáticas porque durante la maestría y doctorado fue totalmente teórico mi formación, ¿no? Más en el área de matemáticas que realmente en el lado experimental. Abriendo un poquito un paréntesis, Brani, ¿cuáles son tus pasatiempos o han sido tus pasatiempos? ¿Había chance de tener o no? Durante el posgrado
Pues no tuve muchos pasatiempos, excepto leer, que siempre me ha parecido muy padre, me encanta la ciencia ficción, entonces ese sí fue uno de los pasatiempos que hemos cultivado y pues básicamente como éramos tan casi, podría decirlo, obsesivos con el trabajo, los fines de semana pues era destrampe total, ¿no? O sea, nos íbamos de fiesta y de todo, entonces para el lunes otra vez llegar concentraditos, ¿no? En el fondo, los científicos somos gente con suerte. Podemos jugar a lo que queramos durante toda la vida. Esto lo dijo Lee Smolin, físico teórico estadounidense dedicado al estudio de la gravedad cuántica, la cosmología y la teoría cuántica. Él también tuvo una vida con ciencia. No te vayas, regresamos. La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben ser separados. Esto lo dijo Rosalind Franklin, química y cristalógrafa inglesa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Amigos, amigas, ya estamos en la tercera parte de este programa cuyo objetivo es darles a conocer la vida y obra de hombres y mujeres como cualquiera, solamente que han decidido dedicar su vida a la ciencia. En esta ocasión estamos conversando con Brani Ibarra Junquera, quien nos platicó que hubo un tiempo en el que pretendió estudiar veterinaria, pero su papá, muy astutamente, lo mandó a trabajar durante un verano con un veterinario, tras lo cual se dio cuenta que no era lo que pensaba ni lo que quería. El doctor Brani Ibarra Junquera obtuvo el título de ingeniero bioquímico en el Instituto Tecnológico de Morelia. Después, estudió la maestría en ciencias con especialidad en ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y obtuvo el título de doctor en ciencias con especialidad en control y sistemas dinámicos en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Al terminar la maestría estaba un instituto de CONACYT que se llama IPICIT, y entonces conocí a varios investigadores de ahí. Eran investigadores muy jóvenes y pues más que nada nos hicimos amigos, cuates con los que salíamos de fiesta y no sé qué, pero ellos me empezaron a platicar de los proyectos que ellos tenían en el instituto. Entonces dije, no, yo quiero irme a ese instituto a hacer una tesis con ellos, y eso hice. Tuve la fortuna de tener un asesor, Jared Rosu, que es un rumano, que de hecho es cosmólogo, pero hace de todo en matemáticas, entonces le gustaban las biomatemáticas, y con él trabajé y fue fantástico porque como que tuvo una visión muy amplia y sobre todo de no autolimitarnos en cuanto a las áreas en las que podemos abordarlo, ¿no? Entonces, realmente sí estoy agradecido con él. Así que después de la maestría se fue a estudiar el doctorado en el IPICIT, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, ubicado en San Luis Potosí. Al terminar el doctorado hizo una estancia de investigación conocida como postdoc en la Universidad Técnica de Dinamarca. Pero al terminar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo empezaste a ver trabajo? ¿Hubo alguna oportunidad? Sí, bueno, ya cuando uno va a terminar el doctorado empieza a visualizar qué voy a hacer después. Entonces, había platicado con un amigo que estaba en la Universidad de Guadalajara y él me había comentado que había oportunidad de contratarme con él. Y de hecho empecé a hacer trámites y ellos, respondieron positivamente y me estaban interesados en mí. Pero me vine de vacaciones a Manzanillo porque mis padres se habían ido a vivir a Manzanillo.
Y me dijo papá, no, pues está la Universidad de Colima, ¿por qué no preguntas? Y dije, bueno, y investigué qué había, si había ingeniería química o algo así. Y entonces llegué al campus de Coquimatlán, dejé mis papeles y cuando regresé me hablaron de que sí había interés. Y realmente nos pareció mucho más atractivo Colima para vivir que Guadalajara. Precisamente el día que estuve en CUSEI, un embotellamiento terrible, y entonces cuando estuvimos acá dijimos, no, pues no hay punto de comparación, Colima es fantástico. ¿Ya tenían hijos o todavía No, no? cuando estuve haciendo mis trámites de contratación, una semana después nació mi primer hijo. Hablando acerca de eso, de los niños, porque ahora pues como eres papá, tienes tus pequeños, convives con otros chicos, y cuando saben que eres científico, ¿cómo les hablas? ¿Qué les dices? ¿Los invitas a estudiar algo acerca de las ciencias? Pues sí, sobre todo mis hijos, o al mayor, que es el que realmente entiende y se empieza a interesar por estas cosas, tiene 8 años, le gusta mucho el área de la física, ¿no? El origen del universo y estas cosas le parece muy emocionante, entonces pues sí trato de propiciarle este tipo de lecturas y afortunadamente ahora hay muchísimos libros infantiles fantásticos. Pues simplemente les pone uno los libros ahí y ellos solitos van empezando a sentir curiosidad y explorando, ¿no? Entonces, más que hablarles de lo que yo hago particularmente, les fomento esa curiosidad que sienten ya por los temas que naturalmente se interesan y les acerco material. O sea, creo que es más interesante que echarles mucho rollo, es ponerles las cosas cerquita y como que van sintiendo curiosidad solos los niños. ¿Cómo le hacen, Brani, para tener esa vida en familia y dedicarse a la ciencia tantas horas? ¿Cómo es un día en la vida de un científico que tiene hijos que tiene que llevar a la escuela? Bueno, no sé, ¿cómo le hacen? Pues sí, es una parte complicada, realmente. La única forma es dividirnos días, es lo que hacemos, ¿no? O sea, hay una tarde en la que, 2 tardes en las que yo tengo que hacerme cargo de los niños, totalmente, y para que Pilar ni la vemos, o sea, está dedicada totalmente a su trabajo, y luego viceversa, ¿no? Hay tardes en las que yo me concentro y llego muy tarde y cosas así, entonces básicamente es que cuando me tocan los niños me concentro totalmente en ellos, o sea, en sus tareas, en todas esas cosas, porque el problema es estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea, que si estoy en el trabajo no estar pensando en cómo están mis hijos, y cuando estoy con mis hijos pensar en el trabajo, porque eventualmente lo hace uno mal ambas labores, ¿no? Entonces simplemente es concentrarse en el momento en lo que uno está haciendo y disfrutarlo, porque realmente es muy divertido. Los niños a mí me parecen divertidísimos. Ya traen ahí la curiosidad, es innato eso de la curiosidad, y el ser científico cualquiera puede serlo. Claro, yo creo que es más bien algo como intrínseco del ser humano, el sentir curiosidad por las cosas. Más bien a veces pareciera que hay todo un mecanismo para borrarnos esa curiosidad más que para fomentárnosla, porque ya está ahí, o sea, somos muy curiosos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a tener este nivel de civilización y de avances que tenemos ahora. Hablando de eso, ¿por qué en México no hay tantos científicos como en otros países? Bueno, yo creo que tiene que ver con cuántos años ha tenido la ciencia desarrollándose en México y en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Inglaterra o en Europa, pues lleva cientos de años habiendo ciencia, ¿no? En México puede ser relativamente poco, ¿no? Hemos tenido una historia bastante complicada con guerras, con revolución, y entonces yo creo que llevamos poquito tiempo siendo un país que se ha interesado verdaderamente en ciencia, y aún así todavía no pareciera a veces que nos interesamos tanto en ciencia, pero yo creo que es básicamente eso, o sea, eventualmente vamos a llegar a esos niveles. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. ¿Tú qué le dirías a un chico que está interesado en estudiar algo científico, en ser científico, en irse por la ciencia?
No, yo diría que lo hiciera definitivamente. O sea, si alguien está interesado en hacer ciencia, es una área en la que no tiene nada que perder absolutamente. Porque no es que al estudiar un posgrado en lo que sea, se pierda la idea de que puede uno poner su propia empresa o pueda ir a la industria. Por el contrario, simplemente uno va generando más herramientas y más habilidades. Si en el camino decide ser un científico, pues fantástico, pero si decide ir a la industria va a ser un cuate mucho más capacitado y con una visión mucho más amplia. Si él decide ser un emprendedor y poner una empresa, habrá sido gracias a todos los conocimientos que adquirió en un posgrado, ¿no? Entonces realmente es algo que no hay nada que perder, por el contrario. El chiste es que te guste, que lo que hagas que te guste. Claro, ¿no? sí, porque a veces cuando decimos que pasamos muchas horas dedicados a eso, no es que sea algo pesado o que digamos, ay, híjole, tengo que seguirlo, sino que se va el tiempo, ¿no? Cuando uno voltea y ve el reloj, a veces me pasa, ¿no? Que veo y son la 1 de la mañana y ay, tengo que ir a casa porque además estoy en Coquimatlán y desplazarme. Pero no es algo que esté yo agotado y que no pueda seguir, sino más bien digo, no, mañana tengo que levantar temprano, entonces tengo que irme a dormir y... O sea, se pasa el tiempo volando, pero porque uno lo disfruta. Si algo no disfrutas, no, hombre, se te pasan tortuosamente los minutos, ¿no? ¿En este país es fácil dedicarse a la ciencia? Bueno, yo digo que es fácil embeberse en la ciencia, pero desarrollarla no es fácil, porque la ciencia requiere dinero. Ese es el obstáculo número 1. Yo creo que hay mucha gente capaz en México, pero no hay el suficiente dinero, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las convocatorias de ciencia básica, cuántas personas aplican a esas convocatorias y cuántas logran tener proyectos financiados, pues se da uno cuenta que lo que hace falta es dinero, porque aparte todo cuesta muy caro. Entonces, llámese reactivos, equipo, entonces el dinero es fundamental, es el combustible que requiere para desarrollar ciencia y tecnología. Una forma de generar riqueza es invertir en ciencia, desde mi punto de vista, porque la tecnología o la vamos a comprar o la podemos desarrollar, pero la tecnología va a estar ahí, la vamos a necesitar. Entonces, si la compramos, nos va a salir mucho más cara que si nosotros la desarrollamos, y aparte no necesariamente está adecuada a lo que ocupamos. Una forma de generar riqueza es invertir en ciencia. Una gran verdad que al parecer las autoridades de nuestro país no han comprendido a cabalidad aún. Vamos a un último corte, no se vayan. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Esto lo dijo Louis Pasteur, químico francés cuyos descubrimientos condujeron a innovaciones como el desarrollo de vacunas, antibióticos y la esterilización. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Como científica me siento responsable, y las organizaciones científicas deberían oponerse al uso de la investigación científica para el desarrollo de las armas. Frase dicha por Dorothy Crowfoot Hodgkin, química inglesa, pionera en la aplicación de rayos X a la bioquímica. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate.
Qué agradable musiquita con la que iniciamos este último segmento del programa de hoy. Es el grupo The Verve con Bittersweet Symphony, una de las rolas favoritas de nuestro invitado de hoy, igual que todas las que hemos estado escuchando a lo largo del programa. Haciendo un recuento sobre la vida de Bran Ibarra, como la de los demás científicos y científicas que han pasado por estos micrófonos, ha estado llena de alegrías, retos, empeño, esfuerzo y sobre todo, satisfacción de lo que han logrado y de lo que hacen, pues es su pasión y además les pagan por hacerlo. El doctor Brani Ibarra Junquera actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima. Su principal interés está en el área de bioingeniería y se enfoca en el diseño, monitoreo y control de procesos en los que los microorganismos o parte de ellos transforman uno o más sustratos en uno o más productos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Cuenta con 35 artículos publicados en revistas internacionales de arbitraje estricto y en este momento tiene 3 proyectos financiados por parte del CONACYT. Gracias, Celina, por complementar con estos datos nuestro programa de hoy. Muy bien, Brani, ahora háblanos un poco de lo que tú desarrollas aquí en la Universidad de Colima. ¿Cuál es tu trabajo y en qué proyectos estás ahorita, por favor? Sí, yo trabajo en el área de bioingeniería. Mi cuerpo académico es el cuerpo académico de bioingeniería. El laboratorio donde trabajo es el laboratorio de bioingeniería que está en el campus de Cuquimatlán. Y trabajo básicamente sobre bioreactores. Los bioreactores es un recipiente donde sucede una reacción biológica o que hay un microorganismo vivo o parte de él involucrado en esa reacción. Y básicamente estudio los bioreactores en sí mismos, es decir, cómo funcionan sus modelos, modelarlos matemáticamente, cómo hacerlos funcionar mejor, pero también estudio qué se puede hacer con ellos. Por ejemplo, hemos hecho cosas con con plátano, hicimos jugo de banano, en un bioreactor. Y básicamente era porque pues a lo mejor es como el que tiene un martillo en la mano que a todo le quiere poner un golpecito, así estoy con los bioreactores, ¿no? O sea, a todo le veo o cara de bioreactor o que puede usar un bioreactor ahí. Entonces, en el caso del plátano hicimos algo muy divertido que fue hacer jugo de plátano. Porque cuando uno piensa en jugo, piensa en la líquido que sale de ejercer una presión mecánica en una fruta. Entonces, si lo hacemos en el plátano, pues no sale jugo, ¿verdad? Sale un puré no muy agradable. Pero cuando uno rompe la pared celular, es decir, uno utiliza unas como mini tijeritas que se llaman enzimas, entonces uno rompe la pared de las células que conforman al banano, pues sí se puede separar un jugo de lo que es un gabazo. Y de hecho nosotros hemos demostrado que se puede obtener hasta el 80% de jugo de un banano pelado, ¿no? Y aparte, pues el potasio y todos los minerales siguen presentes ahí, los polifenoles que son antioxidantes, también están presentes, ¿no? Y los compuestos volátiles que nos dan el sabor. Entonces, el juguito sabe muy rico, y es una alternativa también para aprovechar el banano que no logra posicionarse en el mercado como fruta. Sí, porque se pone un poquito negrito y ya nadie lo quiere, ¿verdad? Ajá, unas manchitas negritas, ya no queremos. Entonces, ¿el que tú utilizas para el jugo es ese, que está un poco más maduro? Sí, ya cuando está maduro. Cuando un agricultor comercializa su banano es cuando está verde, para que en la cadena de transporte que llegue al público pues madure y esté accesible. Pero entonces su valor está cuando está verde. Cuando una vez que se maduró el banano, pues prácticamente ya no vale nada, a menos que le esté en la mano de la persona que lo va a comprar. Pero si está en el camión o en algún otro lado o ya es fruta de rechazo, pues ya no vale nada. Y ese es precisamente un banano que se puede utilizar. La otra es que aunque el banano esté verde, hay etapas del año donde prácticamente no tiene precio el banano. Y el jugo de banano puede ser una excelente estrategia para destinar ese banano a jugo, ¿verdad? No hay industria prácticamente alrededor del banano, ¿no? A diferencia del limón, por ejemplo, que sí se puede extraer aceite, jugo, o sea, ya hay una industria que da una alternativa a venderlo como fruta. En el caso del banano no la hay. O hay, pero es muy pequeñita, ¿no? Que son las frituras.
como para qué nos sirve el trabajo que tú estás haciendo. Yo creo que tenemos varias áreas. Los bioreactores son algo es muy amplio la región donde se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, los biocombustibles, el etanol, pues se produce en bioreactores, muchos medicamentos se producen en bioreactores, y por ejemplo, nosotros estamos también trabajando con proteínas, con enzimas, que polimerizan la sacarosa presente bueno, nosotros estamos enfocando a jugos, pero en general pueden polimerizar cualquier sacarosa de cualquier origen, y la convierten en cadenitas que se llaman fructooligosacáridos, que esos no los podemos asimilar, pero algunas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino sí las pueden asimilar, que se llaman probióticos. Entonces estas cadenitas se les denomina prebióticos, porque son como el alimento de esos probióticos. Entonces, lo que tratamos de hacer también en el laboratorio es convertir una azúcar, que es la sacarosa, que potencialmente solo nos genera calorías en nuestro organismo, en una fibra que nosotros no la asimilamos, pero cuando llega a nuestro intestino hace que nuestra flora se preserve mejor. ¿De dónde te surgió la idea? Por ejemplo, esa del banano, de sacar jugo del banano. ¿Cómo fue que se te ocurrió? La idea del banano fue porque como lo que hago son bioreactores, pues lo que quería era hacer algo con bioreactores, pero que tuviera relación con el estado de Colima, ¿no? Una de las cosas que me comentaron cuando llegué a Colima era que tratara de no crear mi propia línea de investigación, sino fortalecer algo de lo que estaba aquí, que en el principio no me pareció tan mala idea, después ya no estuve tan seguro, pero en ese intento por vincular lo que yo hacía con algo que tuviera que ver con Colima, pues se me ocurrió fermentar banano para hacer bebidas alcohólicas, por ejemplo un vino, una cosa así. Quería yo explorar sobre todo la dinámica de cuando hay múltiples poblaciones de microorganismos creciendo en ese tipo de ambientes, cómo impacta el sabor esas múltiples poblaciones. Pero yo lo que hice fue recurrir a la literatura, ver cómo obtener jugo de banano, y pues seguí lo que decían los artículos científicos que yo había consultado, y no me salió nada, o sea, salía una cosa horrible, porque uno se pone a hervir el banano y hacer unas cosas que cuando lo veíamos decíamos, guácala, eso está imposible de que alguien lo quiera tomar. Entonces empezamos a probar diferentes opciones. Las enzimas ya se habían usado, pero para clarificar estos jugos. Entonces nosotros decidimos utilizarlas para extraerlos, porque sabíamos que lo que teníamos que hacer era romper la pared celular. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pero ¿cómo mido estas cosas? Y entonces empezamos a estudiar algunos otros parámetros de los bioreactores, como es el torque, la fuerza para agitarlo. Y entonces encontramos que el bioreactor era un lugar perfecto para producir jugo de banano, porque podíamos monitorear el avance de la reacción de degradación por medio del torque. Y de hecho fue reconocido como por una mención honorífica en el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y después, cuando vimos que algunos bananos se oxidaban más y otros menos, dijimos, bueno, pero ¿por qué se oxidan más y otros menos? Y entonces estudiamos quiénes eran los culpables de que se oxidaran, o sea, que se pusieran oscuritos, prietos, ¿no? Y entonces estudiamos unas proteínas que eran la polifenol oxidasa y la peroxidasa, y esa tesis, esa sí fue ganadora del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y estuvo muy padre. Fuimos al Congreso de la Unión allá a recibir el reconocimiento. Qué bien. ¡Wow! El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos. Qué orgullo que alguien de nuestra comunidad académica haya obtenido ese logro. Muchas felicidades para el doctor y su equipo. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. ¿Qué ves que le hace falta a este país en cuanto a ciencia? Pues es curioso, porque yo siempre veo que se menciona la ciencia en muchos discursos, pero pareciera que es como un discurso políticamente correcto decir que les interesa la ciencia y que hay que apoyar la ciencia. Pero cuando uno ve la realidad de las decisiones, por ejemplo, cuánto vamos a gastar en elecciones,
comparativamente con cuánto se va a destinar a ciencia, como que uno dice, bueno, como que no checa el audio con el video, ¿verdad? O sea, no pareciera que el mensaje que están queriendo decir concuerde con las acciones que están haciendo en ese sentido. Y realmente creo que hay países que son ejemplo, como Corea del Sur, cuando tuvo un momento en el que estuvo a la par de México en cuanto a desarrollo, y ellos decidieron hacer una política orientada a ciencia y tecnología. Y vaya, ahora es un país de primer mundo impresionante con todos los desarrollos tecnológicos que tiene y cómo las industrias se asociaron a las universidades, y esas son sus áreas de investigación y desarrollo, están dentro de las universidades. Creo que lo que nos hace falta es tomar más en serio la ciencia y la tecnología como un motor de desarrollo del país. O sea, la ciencia y la tecnología pueden generar empleos. Nos falta invertir realmente más en eso. Entonces esperemos que empecemos a gastar menos en la publicidad de nuestros candidatos y más en generar tecnología. Producción general de Juan González y Alfredo Aranda. Entrevista, guión, conducción y realización Jared Ramos. Edición Oscar Segura. Voces adicionales Esteban Corona, Celina Pinto y Eina Rodríguez. A los científicos más destacados. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el centralismo global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que soy muy especial. Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.